Este es un informe grabado con cámara oculta y es lo que sucede constantemente en nuestro país. Los médicos que dicen no te va a pasar absolutamente nada, mientras más pronto mejor, prácticamente no corres riesgos, pero el debate se ha puesto nuevamente sobre la mesa tras la aprobación del Congreso de Uruguay, que señala que si uno quiere hacerlo de manera voluntaria, hasta la semana 12 está permitido en ciertas circunstancias. Vamos a hablar sobre este tema con la congresista Marta Chávez y con Gina Yáñez, presidenta del movimiento Manuela Ramos, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Este es un tema delicado, es verdad, porque lo primero que se pone en evaluación es cuándo sabemos que hay vida o no. Desde el momento de la fecundación, tiempo más adelante. ¿Cuál es la posición que se tiene, congresista? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me parece, Maricel, que esto no comienza con la aprobación de la ley de Uruguay. Ya el señor García Sayán, presidente nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de septiembre publicó un artículo en defensa del aborto. Ha venido aquí la señora, ya han establecido la oficina ONU Mujer en Lima, ha venido la señora Bachelet, que es una manifiesta persona desde su presidencia en Chile con la aprobación de la píldora el día siguiente, es una manifiesta pro-abortista. Ha venido la señora Clinton, que también es una manifiesta pro-abortista, el movimiento que le llaman el pro-choice en Estados Unidos. Han invitado a la señora Nadine Heredia con el argumento de llevársela para Washington precisamente para esto. Hay toda una escalada de hacer que el Perú sea uno más de los países, y ya lo han hecho en Uruguay. No me llama la atención porque Uruguay está en manos de una persona que ha sido guerrillero, ha sido responsable de delitos contra personas ya nacidas, y entonces se amnistió, se benefició de una amnistía y ahora está gobernando. Entonces, ¿qué más les da? Si quitaron la vida a personas nacidas, no les da igual quitar la vida a personas no nacidas. Lo cierto es que la Constitución en el Perú, y ahí hay que dar una batalla enorme, porque esta es toda una embestida, Maricel. La Constitución del Perú, en el artículo 2, en el numeral 1, es decir, casi al inicio, dice: toda persona tiene derecho a la vida. Puntos suspensivos. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y es evidente que lo que más puede favorecerle a un concebido es continuar su proceso de desarrollo en el vientre materno hasta nacer. Entonces, ahora, la etapa de la concepción siempre se ha sabido científicamente que es el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. Ya luego esa unión ya tiene un código con un programa a desarrollarse que implica migrar hasta implantarse en el útero y seguir desarrollando hasta nacer, y después de nacer seguimos progresando y creciendo, nos siguen saliendo los dientes, aprendemos a caminar, a hablar y una serie de cosas. Por lo tanto, el concebido, en el momento que ya se une el óvulo con el espermatozoide, ya es un ser vivo, que además tiene una carga genética absolutamente distinta a la de sus padres. No es un apéndice, una muela que esté en el vientre de su madre. Si tú haces un análisis genético de un concebido, de un óvulo fecundado, ya tiene una carga genética distinta a la de su madre. Por lo tanto, no es una muela ni un apéndice que se puede expulsar. Señora Yáñez, ¿cuál es su posición? No, primero que el informe que ustedes han mostrado da cuenta lamentablemente de la situación, más o menos de 350.000 mujeres en el Perú, en promedio por año, que se someten a abortos. Y muchos de estos en las condiciones, en algunas, como las que están mencionándose, donde escuchamos a operadores de la salud, donde dicen que no hay límite, por ejemplo, ¿no? No hay límite, y posteriormente le dice que te puede pasar perforaciones, sangrados y probablemente la muerte. De eso estamos hablando. Yo creo que no se trata de personas como las que se han mencionado, proabortistas, sino muy por el contrario, defensores de la vida de las personas. Y el tema es muy, diría, difícil y además sencillo. Difícil porque efectivamente a una mujer tomar una decisión tan dura en su vida como optar por la interrupción de su embarazo es una cosa que deberíamos evitar en el mundo entero. Y la cosa ¿cómo se evita esto? Se evita con información. Se evita con hablar de este problema en la escuela, en la casa, en todos los espacios, y permitir que los jóvenes, por ejemplo, tengan acceso a información y a una decisión informada, cosa que lamentablemente nos conlleva a esta situación. Nadie, insisto, promueve el aborto. Lo cierto es que al margen de otras voluntades, las mujeres optan por esa salida. Y las consecuencias de esta salida es la muerte de las mujeres, y eso es lo que queremos evitar.
porque ya hoy el problema del aborto es un problema de salud pública y no es un problema solamente coyuntural, es un problema que miles de mujeres todos los días viven. Entonces, ¿considera que la despenalización del aborto podría, en tal caso, ayudar a que estas personas que las mujeres sigan muriendo, evitar como estos lugares? Porque mira, has visto los costos. Uno de ellos habla de $500. Esos $500 probablemente esta mujer, y ojalá sea así por ella, no va a tener ninguna consecuencia porque habla de todos los exámenes pertinentes. Pero la mayoría de mujeres pobres de este país, de eso estamos hablando, recurren no a estas instancias, recurren a personas que no tienen las capacidades técnicas ni las condiciones materiales para poder hacer esta interrupción en buenas condiciones, conllevándolas a la muerte. Entonces yo creo que un Estado que se preocupa por sus ciudadanos y ciudadanas debería no promover el aborto, porque no estamos evitar que mujeres se mueran cuando han optado lamentablemente por esta salida y no encuentran ningún apoyo. Entonces hay que evitar los embarazos no deseados y consiguiente los abortos. Congresista, lo que dice la señora Yáñez es muy cierto. No podemos sustraernos a la realidad. Sí, los abortos existen, sí, lamentablemente, y van a seguir dándose seguramente de aquí en adelante. Lo que se quiere evitar en muchos casos, lo que se ha planteado cuando se habla del aborto es, bueno, ya que se va a tomar la decisión, no podemos hacer nada porque igual la va a tomar, bueno, hagamos un camino que no afecte también la vida de la madre, ¿no? No, yo creo que igual no la va a tomar, no. Porque ahí yo sí estoy de acuerdo con Gina cuando señala que se necesita educación. Y en parte la educación tiene que ver también con enseñarle a las personas que han salido embarazadas. Qué feo es eso, embarazos no deseados. Debería ser embarazos, pues. La persona que... y parte de la información tiene que ser eso, informarles a los jóvenes. Claro, pero hay embarazos no deseados. Si tienes relaciones sexuales, es que si tú tienes relaciones sexuales, tienes que saber... Tienes que ser educada en el sentido de que por más que puedas usar métodos anticonceptivos, ya sean naturales o artificiales, puedes salir embarazada porque no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro. Entonces, decirle a las mujeres, mira, decirle a las mujeres que siempre que hagan uso de su capacidad sexual, siempre tiene que estar su mente abierta a la posibilidad de un embarazo. Y si no quisieran luego tener a la criatura, criar a la criatura, hay otros mecanismos como dar en adopción, por ejemplo. Eso es, la ley peruana permite la adopción. No matas a nadie, no hieres a la persona. La gente que está a favor del aborto cree que abortar es algo intrascendente. Está probado, hay muchos estudios, Maricel, que señalan que las mujeres que abortan tienen una carga psicológica toda su vida. Pero vuelvo al punto, hay que evitar eso. Sí, hay embarazos no deseados. Perdón, en el caso de la violación, cuando tú te refieres, el caso de la violación, estadísticamente, si la violación es esporádica, es cero casi el porcentaje de embarazos porque los periodos fértiles de la mujer son muy pocos días. Perdón, lo que existe es hay casos de violación reiterada, consecutiva, en el que lo que hay que parar es la violación, no el embarazo, porque ¿qué pasa? A una niña o a una adolescente o a una mujer que es violada sistemáticamente, la haces abortar y como la violación sigue, abortará 50 veces con peligro para su vida. Toda intervención quirúrgica ya implica un riesgo. No es cierto eso que aborto seguro o inseguro. Y además estas personas que ustedes han mostrado en su informe, son profesionales médicos que hasta de repente trabajan en algún centro de salud. Claro, pero ahí déjeme discrepar porque da la sensación que usted dice, si es que es violada reiteradamente y sale embarazada es porque no evitó esa violación. No, simplemente no. Simplemente en ese caso, la mujer esa que aborta y va a seguir siendo violada, va a tener que abortar 50 veces. Pero hay casos el problema es, hay que evitar la violación. A nadie se le puede violar, ni menos, hay que estar atentas a eso. Me refiero a que el aborto en esos casos viene a ser romper la pita por el lado más débil y causándole la muerte al ser más inocente que existe y que al contrario debía ser protegido en el vientre de su madre y por toda la sociedad. ¿No es al contrario causarle más sufrimiento a la vida que ya existe, que es la de la madre? Sí, no, perdón, pero es que la madre sabe, la madre tiene cómo defenderse, la madre podemos ayudarla con ayuda psicológica, pero esa criatura, ¿quién la defiende? Y se sabe, hay videos que se ve todos los actos que hace esa criatura para evitar morir dentro del vientre materno cuando se le está haciendo abortar, ya sea en una clínica o ya sea en la clandestinidad. A ver, vamos a escuchar. La verdad estamos hablando de un tema ciertamente muy doloroso. Ninguna experiencia de aborto es de por sí buena para ningún ser humano.
y peor aún cuando la mayoría de mujeres lo hacen solas, porque las parejas generalmente a veces se desentienden del asunto, y hay que trabajar no solamente con las chicas en la protección y en lo que es anticoncepción, sino también en los chicos, y efectivamente cualquier relación sexual, una consecuencia probablemente puede ser un embarazo. En el tema de lo que es aborto en caso de violación, yo creo que es imprescindible que en este caso nuestras autoridades, en el Congreso está discutiéndose esto a propósito de la discusión del Código Penal, accedan a despenalizar esta figura. Y por algo tan elemental, porque creo que no se está obligando a que las mujeres que lamentablemente, puedes pensar chicas de 13, 14 años que producto de que son todavía niños y niñas. Hasta de 9 años. Exactamente, ha habido casos públicos de esto, son violentadas sexualmente y producto de esto están embarazadas, ¿no? Con sus padres tomen esta decisión y puedan contar con todo el apoyo que le debería dar el Servicio de Salud Pública, si es que desean proceder a la interrupción del embarazo. Ojo, si es que desean, porque de ninguna manera estamos diciendo, cuando por ejemplo hablamos de despenalizar el aborto en caso de violación, que todas las mujeres que lamentablemente son violentadas sexualmente y producto de eso están embarazadas tendrían que recurrir al aborto. Podrían dar en adopción, podrían tener a sus hijos, podrían, eso es lo que queremos, que si así les parece, contar con el apoyo del servicio médico público para tener el apoyo, no solamente ginecológico, sino también a nivel psicológico, que es un tema probablemente hasta mucho más grave porque, como bien se ha comentado, queda para toda la vida en algunos casos. Entonces, esa posibilidad que haya la información en la consejería para que la mujer pueda decidir y no que tenga que hacer estas cosas que lamentablemente le está conllevando a la muerte. De eso estamos hablando, mujeres que lamentablemente mueren porque no tienen la atención adecuada. Y probablemente, si una mujer en una situación de un caso de violación va a un centro de salud y le informan adecuadamente, tal vez optaría por una salida como la que está planteando, una adopción, pero que tenga la libertad después de tener informada. Hoy, como están las cosas, no es informada, al contrario, lo vive en silencio, lo vive sola y probablemente está mal aconsejada, conllevándole hasta la muerte. Hace algunos años vimos el caso de una jovencita, bastante adolescente, cuyo hijo iba a salir en un pésimo estado de salud, iba a morir a los pocos días y ella estaba rogando y lo pidió al Estado para que se pueda aceptar el aborto, porque además su propia vida estaba en riesgo. Y esto también generó una polémica muy grande. En situaciones como esos, que son puntos específicos, ¿no podría darse de repente una revisión del Maricel, el Código Penal permite lo que se llama el aborto sentimental y el eugenésico. Le quita la pena, sigue siendo un delito. A mí lo que me preocupa es tan fácil decidir sobre la vida de alguien, o sea, que los padres y la niña y el médico se pongan de acuerdo en matar a un ser vivo. Por favor, eso ya desde de arranque, eso es aterrador para mí. En segundo lugar, ¿cuál es el problema público que hay si hoy no hay ninguna mujer detenida por haber abortado? Porque la norma penal despenaliza inclusive a los casos en que no hay aborto terapéutico, sentimental o eugenésico, le da una pena de servicio comunitario, porque ya sabemos que el Código Penal dice que cuando los delitos tienen una pena menor a 4 años, el juez puede decidir que la pena no sea efectiva y convertirla incluso en servicio comunitario. Entonces, no es cierto que hay un problema que la penalización del aborto signifique que muchas mujeres van presas. Mentira. Los que sí van presos son los que, como esos médicos que ustedes han presentado ahí, lucran y hacen negocio. Y ese es el negocio que está detrás y que se frota las manos y quiere que hagamos acá clínicas abortivas, que hagamos acá turismo abortivo. Ya se ha visto que es un negocio enorme. Entonces, si la mujer está con riesgo de su vida, que son poquísimos los casos, acá tengo un informe de la maternidad de Lima, el año 2010, ¿cuántas personas han pedido aborto por razones médicas? 7. El año 2011, 7. El año 2012, 9. Entonces, pero además, tú mencionas el caso de una niña. Tú no puedes obligar a un médico que tiene una concepción moral en contra del aborto a practicarle un aborto a nadie. Así ese médico trabaje en un servicio público, ¿no? ¿Qué cree que podría cambiar si se aprueba, por ejemplo, la despenalización en el punto que dijo la señora Yáñez? Que la gente crea que es un derecho, que la gente cree que es un derecho a abortar, y no es así. Que tal vez puedan asistir a lugares donde tengan mejor calidad no en es esa cierto, atención. porque, por ejemplo, tú mencionabas, Maricel, la ley que se ha aprobado en Uruguay, como son las leyes que se aprueban en favor del aborto en muchos sitios que dicen no más de las 22 semanas, no más de las 10, no más de las 16, etcétera. Pero los que quieren hacerse el aborto más allá de las 16, de las 12,
van a ir siempre, y entonces al final vas a llegar a decir, no, mejor que sea un aborto durante los 9 meses de embarazo. Nadie dice porque eso. porque al final siempre hay quien se quiere salir de la ley. No, nadie dice, probablemente eso también es cierto, pero nadie dice eso. Lo que estamos queriendo evitar, efectivamente, las cárceles no están llenas de personas que se han sometido, pero no es eso, queremos evitar que se mueran en manos de personas como aquí viene y se lucran y encima matan a las mujeres. De eso se trata, no se trata justamente de evitar que las mujeres vayan a la cárcel porque efectivamente no hay pena efectiva por este tipo de delitos. De lo que se trata, insisto, es que las mujeres puedan recurrir a tener una información adecuada. Primero, para evitar una pequeña relación sexual y evitar un hijo si que no desean. Eso en el Perú no se hace. No hay una debida educación sexual en las escuelas, en los medios de comunicación, en la familia. No se habla de eso. Por lo tanto, de una u otra manera, no hay esa conciencia de esta situación. Segundo, se produce un embarazo no deseado, porque es no deseado. La palabra no nos puede agradar, pero es no deseado. Uno no desea tener ese hijo. Y hay que decirlo claramente, no solamente por el caso de violación, en algunos casos por diferentes razones que probablemente no podamos compartirlos de esta mesa, pero no desean tener ese hijo. Tengo 10 hijos, y a uno más ya me es la vida imposible, por decir número. Una de las cosas. En ese contexto, ¿qué hace esta mujer? Lo que hemos visto ahí, recurre de acuerdo a su situación económica, porque todos sabemos que en algún lugar, en el barrio, en la comunidad, hay lugares de médicos, en algunos casos y otros que no lo son, que proceden a estas cosas. ¿Qué cosas vamos? Buscamos que nos interrumpan el embarazo. Evidentemente, una cosa es a las 12 semanas y otra cosa es a las 4 o 5 meses, cosa que evidentemente personalmente tampoco estaría de acuerdo, creo que nadie estaría de acuerdo. Todo eso es porque es en clandestinidad. Todo eso es porque está penalizado. Efectivamente, como aquí bien dice, con penas que no sirven en la práctica, pero ¿cuál es la pena real? Es que la mujer que no va a un centro de salud público se termina muriendo. Y eso es lo que queremos evitar. Y en casos como los que tú has mencionado, en cosas como aborto, en el caso de violación, o efectivamente a Manuela Ramos, van mujeres que desean tener hijos, pero lamentablemente la viabilidad de vida de ese ser a los 4, 5, 6 meses se enteran de que va a ser un sufrimiento para la madre y va a ser un sufrimiento para... No, es que no está permitido. No está acá, por favor. No, querida, no aborto, está. artículo 120 del Código Penal. Pues nada. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida, siempre que los hechos hubieran sido denunciados. Pena privativa, no mayor de 3 meses, por favor, es ridículo. Pero es proceso. Cuando un policía mata a una persona en ejercicio de su cargo, ¿no? Está exonerado de pena, pero tiene que someterse a proceso para saber si es que hay esa condición. O sea, ¿qué quieren? ¿Un aborto así totalmente libre? No, por favor, es la vida de una persona. Eso es lo que queremos. Infórmenle entonces, pero no informémosle. Es tarea de los que estamos en esto. Proteger a la mujer del riesgo de su vida, matan a un ser inocente. Lo matan. Este es un tema que tiene para largo, que tiene varias aristas, además que son bastante delicadas, congresista, porque creo que habría que estar en el lugar de muchas personas para saber lo mucho que les cuesta tomar la decisión y a lo que se enfrentan. Hay que ayudarlas, y la ayuda no es agregándole a esa persona maltratada o violada otra herida, que es la de un aborto. Informándolas y que tomen una decisión informada y que el Estado cumpla la responsabilidad que le toca. Yo no creo que de la información matar a alguien no puede ser por haber estado con nosotros, porque las posiciones creo que van a estar divididas durante muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Muy buenas.